Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Cuerpo Médico y así en efecto hoy martes vamos a hablar de salud ocular. Hoy hablamos de glaucoma, cómo podemos evitar esta enfermedad y evidentemente cuál va a ser el tratamiento y en principio cómo diagnosticarlos. Así empezamos el programa. Bienvenidos amigos. Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jennifer? ¿Qué tal? Hemos estado conversando antes de que empiece el programa la relación directa que hemos estado desarrollando dentro de los temas de salud ocular y hablábamos en principio de que la catarata podría producir ceguera reversible y glaucoma, a diferencia, podría producir una ceguera incluso irreversible, pero hay otras enfermedades, si es que hablamos de los ojos. Las tres causas más frecuentes de ceguera, no solamente en el Perú, sino en el mundo, son la catarata, que se puede definitivamente prevenir y remediar, el glaucoma, del que vamos a hablar el día de hoy y vamos a aprender, y el tercero es lo que se llama la degeneración macular, que vamos a tratarla en otro programa. Esas tres causas podemos en general tratar de prevenirlas, reducir sus efectos y sobre todo tratar de detectarlas a tiempo para poder evitar un problema tan serio como es la ceguera. Y por eso es que lo estamos tratando cada uno en uno de nuestros programas. Así que no se pierda el día de hoy porque tenemos un programa que promete, así como también tenemos un tema que promete con nuestra querida Sara Busabá. Sabemos que incluso hoy día nos va a hablar de un tema que a muchas personas les interesa, sobre todo ahora que estamos próximos a entrar a la estación veraniega y la gente se preocupa en cómo podemos reducir las calorías y por ahí de repente piensa que los edulcorantes podrían ser una buena alternativa. Vamos a darle la bienvenida a Sara Busabá en Momentos de Nutrición. Sara, adelante. Hola Patricia, Jennifer, ¿cómo están? Y efectivamente, Jennifer, como tú bien decías, se va acercando el calor, el verano y la gente empieza a preocuparse por su cuerpo. Sin embargo, el tema de los edulcorantes es un tema que nos aborda a lo largo del año porque muchas personas hacen un mal uso de este producto. Pero primero quisiéramos explicar qué es un edulcorante. Cuando hablamos de edulcorante nos referimos a todo aquello que le da un sabor dulce adicional a las preparaciones, a las bebidas, a incluso alimentos preparados o empacados que tenemos en nuestra alimentación. Y existen básicamente dos grandes grupos de edulcorantes. Aquellos que no nos aportan calorías y aquellos que sí nos aportan calorías. Y los que sí nos aportan calorías son los que totalmente conocemos. Por ejemplo, el azúcar blanca, el azúcar rubia. Conocemos a la panela, que muchas veces piensan que porque es panela no me engorda y tiene las mismas calorías que el azúcar blanca o el azúcar rubia, solo que esta es más natural, no tiene procesos químicos. Podemos hablar de la miel también, incluso podríamos mencionar también a la algarrobina, que son tipos de endulzantes que se pueden utilizar en diferentes preparaciones y que aportan calorías y que hay que consumirlas con mucho cuidado, a pesar de que algunas puedan tener beneficios. Y luego tenemos los que no nos aportan calorías y dentro de este grupo también tenemos los naturales y los que son sintéticos o artificiales o que llevan algún tipo de procesamiento aun cuando vienen de una fuente que originalmente era natural. Por ejemplo, entre los edulcorantes naturales tenemos las hojas de stevia, que es una hoja que sembramos acá en nuestro país y que también llega muy bien desde Bolivia y desde otras latitudes. Y tenemos también algo que últimamente está entrando al mercado peruano y que se llama el fruto del monje o monk fruit. De esta fruta no la tenemos en su estado natural, sino que viene en un procesamiento y que justamente deja de tener esta condición natural para ser un edulcorante procesado, sintético, que ya cambió esta condición. Y lo mismo pasa con la stevia, que originalmente era natural, al ser procesada y ponerse líquido o polvo o en pastillitas, dejó de tener su condición de natural para ser un insumo procesado.
no aporta calorías, endulza en la misma cantidad que las hojitas de stevia y que se puede utilizar también en diferentes preparaciones. Pero del grupo de los sintéticos tenemos, por ejemplo, a la sacarina, a la sucralosa, al aspartame y una lista sumamente larga de edulcorantes que no aportan calorías y que al parecer tampoco impactan los niveles de azúcar en sangre. Y el hecho de no tener calorías muchas veces hace que las personas tengan una carta abierta para que su consumo y dicen, bueno, no tiene calorías, ponemos más edulcorante a la preparación. Pero una de las cosas que tienes que considerar es que no todos los edulcorantes son resistentes al calor. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes tu taza de café o té o alguna bebida caliente y le agregas de repente edulcorante y no has leído la etiqueta, probablemente este no resista al calor, o un pastel que vas a hornear. Entonces, la primera recomendación es revisa la etiqueta y fíjate si ese edulcorante es resistente al calor. Eso es muy importante. La otra cosa que también quiero comentarte es por qué es que nacen los edulcorantes. Nacen como una alternativa al azúcar para poder controlar las calorías, pero en personas que ya no pueden consumir nada de azúcar y tienen esta necesidad de mandatoria, como es en el caso del paciente que tiene diabetes o de un obeso que tiene una necesidad de dulce imperiosa muchas veces. Entonces, con los edulcorantes los ayudamos a que cada vez necesiten menos sabor dulce en toda su alimentación. No es lo mismo pensar que si yo no quiero engordar, entonces puedo comer un poco de edulcorante en cualquier bebida o en cualquier alimento, porque el edulcorante por sí mismo no tiene el efecto de hacerte perder peso, sino de más bien ayudarte a consumir menos calorías del azúcar y por eso tener el resultado de consumir menos calorías de ese ingrediente. Patricia, Jennifer, el tema de los edulcorantes es un tema bastante amplio y que estoy segura que vamos a seguir ampliando y hablando de pronto de uno por uno porque entran muchas cosas al mercado peruano, a veces uno no conoce qué cosa es y simplemente lo pone indiscriminadamente. Y algo que también tenemos que cuidar es que si empezamos a utilizar edulcorante en todas las bebidas, el cuerpo se acostumbra a lo dulce siempre, cuando en realidad lo que queremos es cambiar ese comportamiento y solamente endulzar aquello que es muy necesario, como una limonada. Yes. Así es. Y Sarita, qué bueno que has comenzado, has abierto esa caja de Pandora acerca de los edulcorantes, porque hay una serie de preguntas que seguramente, y voy adelantando a todos los televidentes, recuerden que el día viernes van a ser los días en que Sarita responde preguntas. Entonces, ya veo varias preguntas que tienen que ver con los edulcorantes. ¿Son dañinos? ¿En qué casos sí los debo utilizar? ¿Causa cáncer? Hay varias preguntas que las vamos a dejar para el día viernes, pero quiero quedarme con un mensaje que tú has dado. El asunto es tratar de acostumbrar a nuestro gusto a un nivel de azúcar más bajo. A través de los años, desafortunadamente nos hemos ido acostumbrando, la sociedad se ha ido acostumbrando a comer las cosas más dulces y más saladas. Lo que tenemos que tratar de hacer es individualmente y poblacionalmente tratar de ir bajando eso, de tal manera que podamos, digamos, comer con una cantidad de sal y una cantidad de azúcar que sea suficiente para satisfacernos, pero que además sea saludable. Gracias por ese mensaje. Patricia, eso es lo que tenemos que hacer. Patricia, y solamente permíteme decirte y a decirle a toda la gente que nos está viendo, miren a qué nivel puede llegar el mal uso de los edulcorantes, que hoy ya tengo en la consulta incluso niños que están acostumbrados al edulcorante porque mamá en casa pensó que era mejor reemplazar el edulcorante en lugar de utilizar un azúcar y dárselo indiscriminadamente al niño. Es decir, si tiene edulcorante, no pasa nada. Cosa que no es tanto así y hay que estar con mucho ojo. Muy bien. Sí, y fíjate que eso viene, tal como lo has dicho, viene desde la niñez. Yo recuerdo que se quejaban porque a mis hijos les daba la leche sin nada, cuando la leche hay que ponerla con azúcar. La leche no necesita azúcar, por ejemplo. Y ese tipo de tips creo que hay que darlos. O sea, cuanto menos dulce y menos salado nos acostumbremos a comer, vamos a ser más saludables. Gracias, Sarita. Acompáñanos, que el día de hoy vamos a hablar acerca de glaucoma. No te olvides. Muchas gracias. Gracias, Sara. Y un día a la vez, Patricia, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que de repente les puede ser muy difícil de buenas a primeras quitarle el azúcar, pero si de repente usted tiene la costumbre de echarle 2 cucharaditas desde el día de hoy, empiece alternando y de repente puede ser lunes, miércoles y viernes que toma su bebida azucarada, le baja una cucharita y progresivamente, parece mentira, pero el paladar se termina acostumbrando.
acostumbra. Así que la totalmente. idea es dejar por completo el azúcar, al menos en las bebidas como las infusiones, la leche, la limonada, me parecen sumamente riquísimas y es que no lleva nada de azúcar. Así que un día a la vez, así que no se preocupen, poco a poco y hay que hacerlo progresivo. Vamos a entrar de lleno, ¿qué te parece ahora sí, Patricia? Al tema que nos concita el día de hoy, nos concita también responder las consultas por parte de los especialistas. Vamos a ver una nota introductoria sobre el glaucoma y entramos ya de frente con sus preguntas. Según el MINSA, el glaucoma es conocido como el ladrón silencioso de la visión, puesto que no presenta síntomas en su fase inicial y, bajo datos de la OMS, es la segunda causa de la ceguera irreversible en el mundo y solo es superada por la catarata. Asimismo, menciona que el glaucoma es una enfermedad genética que se manifiesta con la alteración de la estructura del nervio óptico, incremento de la presión intraocular y posteriormente lleva a la ceguera cuando no es detectada a tiempo. Especialistas del área hacen mención que al comienzo la enfermedad no duele, no arde y no provoca escozor hasta cuando el problema avanza a un 90% o a un 95%. Y recién el paciente evidencia pérdida del campo visual. De igual manera se menciona que los casos de glaucoma más frecuentes se dan a partir de los 35 y 40 años y a personas con antecedentes familiares. Según el INO, esta enfermedad afecta entre el 1.5 al 2% de la población peruana y en el Perú hay mayor prevalencia de glaucoma en la zona andina y en la Amazonía. Asimismo, es importante mencionar que cerca del 80% de los casos pueden evitarse, curarse o tratarse, por lo que los chequeos médicos preventivos constituyen la principal defensa ante esta enfermedad. Por esta razón, los exámenes deben hacerse ante un médico especialista y no en cualquier lugar, para así detectar el problema a tiempo y aplicar el tratamiento más adecuado y oportuno. Mencionamos también que el tratamiento busca prevenir o retardar la ocurrencia del daño en el nervio óptico con antiglaucomatosos en forma de gotas. Pero si el glaucoma no se logra controlar, se procede a hacer la cirugía, que puede ser láser y o incisional. Por estas razones, las personas deben estar alertas ante alguno de los síntomas como visión borrosa, dolor ocular intenso, cefalea, halos de arcoíris alrededor de las luces, náuseas y vómitos. Estos síntomas se presentan cuando la presión del ojo se eleva rápidamente. Por eso, ante la sospecha de glaucoma es imprescindible pasar por un control periódico y preventivo con el oftalmólogo por lo menos una vez al año. Y finalmente recuerden, amigos de Cuerpo Médico, que la prevención es definitivamente sinónimo de salud. Gracias. Prevención es la palabra clave, Patricia, en definitiva. Así es. Y si nos acordamos un poco cuando hablábamos de catarata, de lo que estábamos hablando es de esa lente que tenemos dentro del ojo, que se endurece y pierde realmente su transparencia y no nos deja ver. En este caso, en el glaucoma, lo que tenemos es un aumento de la presión dentro del ojo, donde en el ojo hay líquido, y eso comienza a comprimir el nervio óptico, que es el que nos permite ver. Y ese daño del nervio óptico puede ir avanzando, avanzando y puede terminar siendo irreversible. Pero si se diagnostica a tiempo, uno con el tratamiento, que una vez que se diagnostica tiene que ser de por vida, esto puede avanzar más lento o uno puede parar inclusive el daño. Entonces, por eso es importante todo lo que vamos a conversar el día de hoy, que tiene que ver con cómo detectarlo a tiempo, cómo prevenir, cuáles son los factores de riesgo y esas preguntas que ustedes van a tener. Por eso siempre caímos a cuenta, Patricia, de que nunca antes la palabra prevención toma y cobra tanto sentido, tanta fuerza cuando hablamos de este tipo de enfermedades. Vamos rápidamente con sus preguntas, pero vamos a darle los teléfonos para que usted pueda hacerlas. Ahí está el 619-0774, 619-0776 y 619-0777. También tenemos un teléfono, un aplicativo de servicio del WhatsApp. Ahí está, ustedes de ahora también pueden incluso chatear con nosotros, mandar su pregunta también a través de este WhatsApp 993-530 y 831, y si no quiere, pues hacerlo por la línea telefónica, puede hacerlo a través de las redes sociales, ahí están incluso nuestras cuentas para que usted pueda escribir su consulta. Damos la bienvenida a los especialistas que el día de hoy van a responder todas sus consultas. Damos la bienvenida al doctor Waldo Loaiza Gamboa. Él es médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología, INO, y le damos la bienvenida a él. Así también la bienvenida al doctor Fabio Treyes Burneo. Él es médico cirujano oftalmólogo del Hospital Luis Negreiros Vega. Vamos a darle la bienvenida a Marcos, quien nos llama desde San Borja y tiene una primera consulta para el doctor Loaiza. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerpo Médico.
Muy buenas tardes, felicitaciones al programa que Muchas hacen gracias. una promoción y una prevención de la salud. Felicitaciones, de verdad. Gracias. La pregunta es si se puede detectar con precisión si una persona tiene glaucoma con una tomografía de coherencia óptica sin necesidad de otras pruebas. Muy bien. Agradezco por la respuesta. Y a ti, Marco, por la sintonía. Vamos a darle la pregunta al doctor Loaiza. Doctor Loaiza, bienvenido a Cuerpo Médico. Hola, muy buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación al programa. Respondiéndole a la pregunta de Marco, para el diagnóstico de glaucoma nosotros utilizamos diferentes técnicas. Nuestro primer examen del paciente es la evaluación médica, que es muy importante. Debemos de saber sus antecedentes, porque los factores de riesgo en glaucoma es importante conocer qué antecedentes tiene. Y luego la evaluación del nervio óptico. Luego de concluido esto, procedemos a realizar algunos exámenes secundarios. Con estas dos primeras aproximaciones de la entrevista que uno le hace al paciente y el examen que uno le hace, muchas veces ya podemos detectar el glaucoma. A veces cuando hay duda o cuando tenemos la necesidad, y a veces es muy importante que tenemos que tener una evidencia, una prueba objetiva de que tiene glaucoma, le pedimos pruebas auxiliares como el campo visual o una tomografía del nervio óptico como mencionó el paciente, como mencionó Marco. Entonces, en la tomografía del nervio óptico a veces también es muy evidente la lesión de glaucoma. Recordemos que el glaucoma da patrones típicos en el campo visual, o sea, desde la evaluación del nervio óptico hay patrones típicos, sabemos cómo está el nervio óptico en un paciente glaucomatoso. En el campo visual también nos da patrones típicos. En la tomografía de coherencia óptica también nos da patrones típicos. O sea, ¿qué significa patrones típicos? El daño es característico, o la lesión o el resultado que sale en la tomografía es característica, y muchas veces con eso es suficiente para decir que un paciente tiene glaucoma. Hay un pequeño porcentaje de pacientes en los cuales siempre hay la duda, y hay muchos pacientes que están dando vueltas ahí y se les dice que usted está en el límite o usted está sospechoso, y el paciente a veces se decepciona después de haberse tomado tantas pruebas, ¿no? Doctor Loaiza, Entonces, pero sí. si uno cumple con su visita anual obligatoria de todos los años al oftalmólogo, es posible detectarlo, me imagino, de manera incipiente, ni bien se está apareciendo pues esa probabilidad de glaucoma. Claro, eso ayuda bastante. ¿Sabe por qué? Por una característica del glaucoma. Es que el glaucoma es progresivo. Imagínense ustedes que tengan un paciente y se le evalúa, tiene antecedentes familiares de glaucoma, su presión está ligeramente elevada, su campo visual sale límite, su tomografía sale límite y no sabe si tiene o no tiene, el paciente está ansioso porque ya tiene familiares que han quedado ciegos. Recordemos que el glaucoma es progresivo. ¿Qué quiere decir? Que entre una evaluación y otra vamos a notar un cambio y eso también nos ayuda en el diagnóstico, ¿no? Y muchas veces es la forma como logramos diagnosticar en aquellos glaucomas que están muy incipientes. La idea de la evaluación periódica de todas las personas y detectar el glaucoma a tiempo es porque al inicio uno puede hacer la intervención y uno puede evitar que progrese. Entonces, se dice que de 100 personas que quedan ciegos por glaucoma, en el 90% se pudo haber evitado con el tratamiento o con la intervención médica, ya sea con medicinas, tratamiento láser u otro tipo, ¿no? Wow. Y 90%, eso es bastante, imagínense, o sea, en teoría las personas no deberían de quedar ciegas. Una adecuada intervención médica nos ayuda en ese sentido. Perfecto. Doctor, entonces hay varios mensajes que usted está haciendo que son clave. La primera cuestión es que podría la persona no tener síntomas, pero podría ser detectado en un chequeo, justamente un chequeo médico oftalmológico, que a veces no lo tenemos dentro de la lista de las cosas que debemos hacer. Y la segunda cosa que es importante es que si esto se detecta a tiempo, uno puede, si bien es cierto, puede no revertir el daño, lo que puede hacer es pararlo y puede prevenir esa ceguera. Dos mensajes clave importantes acerca del glaucoma. Y tenemos una llamada que nos viene desde Surco. Juanita, ¿estás con nosotros? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bienvenido. Juanita? ¿Cuál es tu Bueno, consulta? Buenas tardes. Buenas Lo tardes. que pasa es que mi papá, bueno, él le detectaron glaucoma, tenía aros, él veía como aros, ¿no? Y después lo diagnosticaron con eso, con glaucoma, y procedieron a hacer, ¿no?, la operación. Y lo que yo quisiera saber, si eso es hereditario,
¿no? Para mí y para mis hijos. Ya, perfecto. Entonces tú dices que lo que estaba viendo es veía como en un tubo. A eso le llaman la Sí, algo pérdida así. de la mirada Ajá. periférica, que eso Sí. es lo que se ve en los pacientes con glaucoma. Entonces tu pregunta es, si hay una persona que tiene glaucoma, ¿uno puede temer que puede haber mayor riesgo? ¿Es una cosa que debemos considerarla como un factor de riesgo? Doctor Treyes, bienvenido. ¿Qué le comentamos a Juanita? ¿Puede ser un factor de riesgo el tener un familiar cercano con glaucoma? Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la invitación. Sí, dentro de los factores de riesgo, tenemos que el antecedente familiar es un factor de riesgo muy alto para la presentación de glaucoma en los otros miembros de la familia. Asimismo, tenemos factores como la raza, por ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se ha determinado que las personas afrodescendientes tienen hasta 15 veces más riesgo de tener glaucoma que los caucásicos, por ejemplo, ¿no? En ese aspecto, la raza es muy importante. El antecedente familiar también. Hay estudios incluso que dice que cuando uno tiene a un padre con uno de los padres con antecedente de glaucoma, tiene hasta un 25% de posibilidad de sufrirlo. Y entonces, Y si encima tiene... ¿qué le podemos Dígame. recomendar a Juana entonces? Porque ya usted le está diciendo que sí es un factor de riesgo. ¿Qué le recomendaría a una persona que tiene un familiar con glaucoma? Exactamente lo mismo que recomendó el doctor Loaiza, ¿no? Un chequeo periódico, y lo que recomendó usted, doctora, un chequeo periódico. Definitivamente eso tenemos que tenerlo muy presente, especialmente a las personas que tienen un familiar con antecedente de glaucoma. Vamos a hablar rápidamente con otra consulta. Qué importante el tema de tener una cultura de prevención que también incluya dentro de este calendario anual visitar al oftalmólogo, que es el médico especialista, el que ha estudiado para poder detectar estas enfermedades a tiempo. Vamos con una consulta que llega a través del Twitter. Leemos rápidamente. Esta pregunta va para el doctor Loaiza. Ana Cortés le pregunta: tengo 69 años y soy diabética controlada. Tengo catarata en el ojo izquierdo y glaucoma en ambos ojos. ¿A qué se debe que me duela, me pique y me ardan mucho los ojos? Acá hablamos de dos patologías incluso juntas, ¿no? Catarata en un ojo y glaucoma en ambos. Doctor Loaiza, ¿qué orientación podemos darle a Ana? Sí, mire, la asociación de glaucoma y catarata es muy frecuente. Dentro de los grupos de riesgo, recordemos de que el principal, o sea, hay 4 factores de riesgo para el glaucoma. Estamos hablando del glaucoma típico, un glaucoma que se llama glaucoma primario. Recordemos también que no todos los glaucomas, digamos, son hereditarios. En sí hay glaucomas traumáticos, hay glaucomas congénitos, hay glaucomas que le pueden dar en niños, en todas las edades, pero el principal glaucoma, el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el glaucoma más frecuente, es un glaucoma que está asociado a la edad, como a la herencia, a la raza, como bien lo mencionaba el doctor Treyes. Y mientras más edad tenemos posibilidad de tener también catarata. Entonces, a una determinada edad, pues confluyen varias de estas enfermedades, ¿no? Recordemos también que el glaucoma primario, como estoy mencionando, no tiene síntomas, como bien lo ha mencionado. El paciente ya presenta síntomas cuando la presión está muy elevada, cuando repentinamente la presión se sube a 30, 40, 50, ahí donde hay dolor, hay molestias, hay halos alrededor de las luces. Antes de esas presiones no presenta el paciente molestias. Y puede estar la presión en 30, por ejemplo, un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, y el paciente no se da cuenta de que tiene molestias o que tiene problemas en los ojos, y ya muchas veces se detecta cuando el problema está muy avanzado y ¿La está diabetes en el campo de visión central, ¿no? es un factor de Sí, riesgo? dentro de este grupo de estos 4 factores de riesgo que he mencionado, que son la edad, la raza, los antecedentes familiares, y
la edad, la raza, factores antecedentes familiares y la presión intraocular son los 4 importantes. Luego vienen otros factores que hay algunos estudios que dicen que sí es un factor de riesgo, pero hay otros también que lo refutan. Dentro de ese grupo está la diabetes. Recordemos también que la diabetes puede dar un tipo de glaucoma especial, no el glaucoma primario, sino el glaucoma, por ejemplo, el glaucoma neovascular, que es secundario a la diabetes. Es otro tipo de glaucoma. Pero dentro de esos factores que estamos hablando del glaucoma primario, que es el glaucoma más frecuente, la diabetes, digamos, algunos estudios dicen que sí y otros estudios que no. Pero la diabetes de por sí puede dar otro tipo de glaucoma, que es el glaucoma neovascular, que es, la verdad, muchos pacientes diabéticos quedan ciegos por este tipo de glaucoma, ¿no? Y es otro tipo de glaucoma y es secundario a la diabetes. Otra razón más por la cual tenemos que tratar de cuidarnos, vivir una vida saludable, tratar de prevenir enfermedades como diabetes o hipertensión y también mantenerlas controladas. Ya vamos aprendiendo acerca de los factores de riesgo, herencia, estamos hablando de edad, estamos hablando también de otras enfermedades como estas que hemos dicho y por eso es que es absolutamente importante reconocer este tipo de problemas. La presión intraocular alta puede con el tiempo ir empujando el nervio óptico, dañándolo y causar una ceguera que no va a ser reversible. Y por eso es importante el chequeo regular con el oftalmólogo, dependiendo también qué tan regular va a ser, y lo vamos a hablar después, dependiendo de los factores de riesgo, la edad que uno tiene y la historia. Por lo pronto sabemos que es una vez al año. Yo quiero saber también si es que un golpe también podría originar glaucoma. Y eso lo vamos a hacer justamente, ¿no? Luego de la pausa vamos a ver si es que de repente por ahí pues puede añadir un poco más al respecto. Hacemos una pausa, regresamos. Y continuamos hablando hoy de glaucoma. Patricia, estaba revisando las preguntas que llegan a través de redes sociales. Hay una confusión al parecer entre lo que es presión arterial a lo que es presión intraocular, por favor. Para aclarar, son dos cosas diferentes, ¿ok? Cuando estamos hablando de la presión intraocular, el ojo tiene líquido adentro. Y imagínense, es como tener un huequito de desagüe por el cual se produce líquido y se va saliendo y eso mantiene una presión normal dentro del ojo. Si ese huequito de alguna manera se tapa por diversas razones, el ojo comienza a producir líquido y comienza a aumentar la presión ahí y eso lo que hace es chanca al nervio óptico que está en la parte de atrás y lo comienza a dañar. Hay personas con hipertensión, algunos estudios muestran que personas con hipertensión además podrían tener este problema en el ojo, pero son dos cosas distintas. La presión arterial es la que tiene que ver con la presión en nuestras arterias. La del ojo es totalmente distinta. Estamos hablando justamente de que cuando se sube esa presión causa daño del nervio óptico y eso es el glaucoma. Ahí está, justamente lo estamos viendo, esa presión intraocular, ¿no? Que termina afectando, ¿no? Que termina afectando, lo que veíamos, lo que termina afectando el nervio óptico que puede originar, ¿no? Una degeneración y evidentemente puede originar glaucoma. Vamos rápidamente con la consulta. Tenemos a Paulina quien nos está esperando. Ella llama desde San Borja y le pregunta al doctor Treyes. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. Cuéntanos. Sí, buenas tardes. Sí, mi consulta es, mire, yo hice consulta hace justo en mes de enero y el médico me dijo de que debería usar las gotas para evitar la presión arterial en el ojo derecho. En el ojo derecho no veo, sí, presión ocular. Y me dijo que tenía 17 el ojo derecho y 16 el ojo izquierdo. Entonces me dijo que esas gotitas debería usar de por vida, pero de ahí vino la cuarentena, todo eso yo consulté, me fui a otro médico y me dijo, no, me dio la presión ocular y tenía 15 en el ojo izquierdo y 16 en el ojo derecho y me dijo que no debería usar las gotas porque estaba bien la presión ocular.
pero sin embargo en el ojo derecho tengo un agujero macular de un golpe que tuve hace muchos años. Yo tengo 67 años. Ajá. Entonces, yo con ese ojito no puedo visualizar, no veo. ¿Cuál es la pregunta, Paulina? Mi pregunta es, ¿cómo saber si realmente tengo glaucoma, debo usar las gotas o no? ¿O es que ese agujero macular tiene que ver algo con el glaucoma? Uh-huh. Perfecto. Vamos a trasladarle tu consulta al doctor Treyes, pero hay que recordar, Paulina, que quien está llevando el caso, tu caso específico, es el médico tratante. Él es el que tiene tu historia clínica y sabe al derecho y al revés cuál es el paso a paso de tu procedimiento o de tu patología. Él es el indicado de saber cuándo te da de alta, qué medicamentos cambia. Lo que dan nuestros especialistas es una orientación general. Doctor Treyes, pese a ello, ¿qué orientación podemos darle a Paulina? Así es. Bueno, como dijimos antes, conversábamos sobre los factores de riesgo. El único factor de riesgo modificable en esta enfermedad que es el glaucoma es la presión intraocular. Entonces, es lo que vamos a tratar nosotros de disminuir la presión intraocular cuando está fuera de los límites normales y estamos diagnosticando un glaucoma. En el caso de Paulina, ella tiene la presión dentro de límites normales, que es entre 10 y 21 milímetros de mercurio. Normalmente esa es la presión que se acepta como normal, aunque no siempre nos va a decir que no hay o no hay glaucoma. Normalmente el glaucoma primario de ángulo abierto se define como un aumento, por un aumento por encima de esa presión. Pero también está el glaucoma de tensión normal en algunos pacientes, que eso depende de la susceptibilidad del nervio óptico de esa persona, que incluso teniendo presiones dentro de los límites normales que estoy hablando, entre 10 y 21, podría estar haciendo glaucoma. Ahí es cuestión ya de definir otros parámetros, por ejemplo, acerca del grosor corneal, para ver cómo está esa córnea, si está muy gruesa, muy delgada, y si eso nos está dando falsos tomas de la presión, si están falsamente bajas, ¿no? Por ejemplo, son muchos factores que hay que tomar en cuenta. Ahora, con respecto a la señora Paulina, la disminución visual que tiene en este momento es por otra cosa, que es por el agujero macular, que es el que está acá. La mácula es el centro de la retina, nuestra visión central. Ahí es donde está el problema actual. Habría que hacer estudios si realmente esa presión que tiene, que está dentro de límites normales, es o no es un glaucoma, pero la disminución visual que tiene, aparentemente por lo que dice, es por el agujero macular. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos una llamada de Rosa desde San Martín de Porras. Rosita, ¿estás con nosotros? Sí, doctorita. ¿Cómo estás? Bienvenida. Le doy gracias a Dios que me concede que nuevamente entre mi llamada. Me entró mi llamada para este software que lo tuve y ahora también quiero hacer la pregunta por el glaucoma. Gracias, doctora. Saludo a la señora Jennifer, a los doctores, un buen saludo. En el mes de septiembre, después de varios años, fui a hacerme mi control. Y me había subido un poco ¿cómo le llaman estos? Cuando sube uno de los ojos. La presión intraocular. Sí, me había subido un poquito así, entonces me dieron otros lentes, otra receta. Pero el doctor en ese momento me dijo de que yo podría hacer un glaucoma por la forma de mis ojos, ¿no? La pregunta a los doctores, por favor, no sé si eso, hasta qué punto es, porque me dijo que por la forma de mis ojos, porque tengo un poco jaladito y no tan grandes los ojos, es lo que me dijo, ¿no? Y me mandó algunos exámenes, pero ahí nomás ya vino lo de la pandemia, se fue pasando, entonces no he ido a hacerme, me pidió campo visual, algo así, varios exámenes que todavía no me he podido hacer, que voy a ir al médico, por favor. ¿Te puedo hacer un par de preguntitas? ¿Qué edad tienes, me dijiste? Sí, ya, tengo 80 años. Tienes 80 años. Y tu pregunta es, quisiera saber si hay alguna relación entre la forma de los ojos eso me dijo y el glaucoma. Perfecto. Vamos a ver qué nos dice, cómo te guía realmente el doctor Loaiza. Doctor Loaiza, ¿alguna relación con la forma de los ojos y el glaucoma? Sí, Rosita, mira, la prevalencia de los diferentes tipos de glaucoma varía según la raza, según
En diferentes países, hay algunos países que, por ejemplo, el tipo de glaucoma que es más prevalente es un glaucoma secundario pseudofoliativo. En otros, como la raza asiática, tienen una predisposición a tener más cantidad de glaucomas de ángulo cerrado, por ejemplo. Los pacientes caucásicos tienen, y nosotros tenemos una alta tasa de glaucomas primarios de ángulo abierto. Entonces, los pacientes que son jaladitos, por ejemplo, los pacientes de raza oriental, tienen decisión a ser cerrado, ¿no? El glaucoma ángulo cerrado es una condición que justamente en el sumidero del ojo, ahí donde está el desagüe del ojo, se tapa mecánicamente y puede producir glaucomas, opciones intraoculares muy elevadas, ¿no? Entonces, Rosita, a pesar de que parezca un poco raro lo que te está diciendo el doctor, ¿te acuerdas que estábamos hablando que es como que tuvieras un huequito el desagüe, que se produce líquido y va saliendo? Entonces, cuando los ojitos son más chiquitos o son más jaladitos, eso puede condicionar que se tape ese sumidero, y por esa razón seguramente el doctor, tratando de explicarte un poquito, por eso es que te está mandando esos otros exámenes, porque sí podría tener mayor riesgo en el caso de tener los ojitos jaladitos. Suena un poco raro, pero así es. Lo muestra lo que se ha encontrado en otros países, especialmente en grupos asiáticos. Qué interesante. Un motivo más por el cual acudir, ¿no?, religiosamente todos los años a una visita al oftalmólogo. Vamos con otra consulta. Llega desde Comas. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, buenas tardes, señorita. Quería saber, bueno, por los síntomas que han dicho, ¿no? Yo soy una persona de 65 años, tengo la presión alta, tomo mis pastillas. A mí se me está la visión, la veo menos, o sea, ¿cómo se llama? Yo siempre me cambiaba los lentes, la medida, ¿no?, al año, pero después me dijo el señor de ahí, donde arreglan los lentes, me dijo que mi visión estaba bajando antes del año, entonces me dijo que me vaya al doctor, ¿no? El oftalmólogo. Que me haga una prueba de diabetes, es que yo era diabética, pero no, salió todo normal. Entonces, pero como ya vino la pandemia, entonces ya no pude ir al hospital, nada, y ahora veo borroso, en las noches también, ya poco, pero estoy con lentes todavía, ¿no? ¿Tú ves como además, un túnel, Angélica? ¿Como un túnel ves y al final la luz? ¿O es que estás viendo solo borroso? Sí, pero uno de mis ojos me lagrimea. Y a veces me pica, pero yo tengo ahí unas gotitas que me he hecho para la picazón, pero yo estoy preocupada porque pienso, ¿no?, que de repente voy a tener esa enfermedad. No has ido todavía al oftalmólogo, solo al optometrista, que es el que te hace y te cambia los lentes. Al oftalmólogo no. Sí, no he ido, pero más bien quería saber si puedo ir si no sé si están atendiendo en el hospital de Lino. ¿Tú estás asegurada? Para sacar consulta. ¿Tienes seguro CIS, salud? Sí, tengo CIS. Ya. Entonces tienes que ir, ¿no?, y acudir rápidamente. Vamos a ver qué orientación te da el doctor Treyes. Doctor Treyes. Bueno, la señora tiene 65 años y tiene un poco de visión borrosa. Lo más probable es que, como dijimos antes, el glaucoma no da síntomas, no tiene una sintomatología definida. Cuando lo da, que son pocos, empieza con dolores, ¿no? Y si la presión está muy alta, se ven halos. La visión inicialmente no empieza como una visión borrosa permanente. De repente, cuando hay un aumento introspectivo de la presión, podría darnos visión borrosa, pero esencialmente no es una sintomatología relacionada a glaucoma. Probablemente por la edad podría estar iniciando una catarata, ¿no?, que también es otra causa de ceguera, pero esta sí es reversible, gracias a Dios. Pero de todas maneras, a esa edad, uno ya debería tener varias consultas de control con el oftalmólogo, ¿no? Ojalá que, bueno, ahora que ya vaya disminuyendo la situación de la pandemia, podamos reiniciar nuevamente los controles a todos las personas, ¿no? Yo le recomendaría sí buscar a un oftalmólogo para definir si realmente está haciendo glaucoma, o lo que estoy sospechando, de acuerdo a lo que está diciendo, que podría estar iniciando una catarata, que también es una cuestión
que se da con la edad. Y tal vez un mensaje también, doctor, que sería importante es que hay mucha gente que simplemente se acostumbra a ir al optometrista para que le vaya cambiando los lentes, pero ahora vamos a ir viendo, y ya estamos repasando este tema, que es importante un chequeo con el oftalmólogo, porque la cuestión va más allá de solamente cambiarse lentes. Ya hemos visto que hay diferentes cosas que podrían fallar en el ojito, y si uno las detecta temprano, evita que hayan daños que puedan ser duraderos. Y tenemos una llamada que nos está viniendo desde el Callao. ¿Aló? Sí, sí. ¿Cómo Aló. estás? Consuelo, ¿no? Sí, Consuelito, sí, doctora. ¿cómo estás? Buenas tardes. Y ¿Cuál es tu muchas consulta? gracias por la atención. Mire, mi mamá tiene 90 años, tiene catarata y desgaste macular. Resulta que ahora por la presión alta le han dicho que ha tenido un derrame en el ojo, ¿no? Entonces yo primero quiero saber si eso puede desencadenar en glaucoma, y segundo quiero saber si la inyección, porque mañana le hacen un procedimiento, entonces quiero saber qué tan invasiva puede ser, porque mi mamá tiene estenosis aórtica. ¿Ya te han dicho ¿No? qué procedimiento Entonces, le van a hacer el día de mañana? Le van a poner una inyección en el ojo. A las inyecciones intraoculares, perfecto. Sí. Ok, entonces vamos quiero a ver. saber qué tan invasiva. Eso es porque le han encontrado un derrame, ¿no? Ya, vamos a ver qué nos explica el doctor Loaiza con respecto a la condición de tu mamita, y si le puede explicar un poquito de qué se trata este tratamiento de inyecciones intraoculares, doctor Loaiza. Sí, mientras más edad tiene la persona, pues como había mencionado, va a tener más probabilidades de que tengan problemas oculares, en este caso problemas de ceguera, por catarata, por glaucoma, por degeneración de mácula. Justamente dentro de esos 3 tipos de ceguera que son las más frecuentes, la mamá de Consuelo, presenta 2 de ellas, ¿no? O sea, tiene su catarata, como lo ha mencionado, y tiene la degeneración de la mácula. La degeneración de la mácula es un problema, digamos, que está asociada a la edad en este caso, y que cuando está activa sangra. Y si está activa va a necesitar unas inyecciones dentro del ojo, que son unos antiangiogénicos, así se les denomina. Se mete se inyecta dentro del ojo un volumen muy pequeño, alrededor de 0.05 milímetros, que es una cantidad muy pequeña, a través de una aguja de calibre 30. Es una aguja mucho más delgada, casi igual del calibre de un pelito. Y digamos es un procedimiento bastante sencillo y que se hace pues cada día en el mundo, se hace millones de estas inyecciones. Realmente es para degeneración de mácula relacionada a la edad activa, es la forma como se está haciendo el tratamiento. Antes no se hacía nada, el paciente quedaba mal con la visión central, y actualmente se puede controlar de alguna forma a través de estas inyecciones y hacer de que la visión central de la paciente no se vaya, ¿no? Lamentablemente, si se dan cuenta, la catarata es una enfermedad que te afecta todo el campo visual, pero lo bueno es de que es reversible. El glaucoma es irreversible, por eso hay que prevenirlo. En el caso de la degeneración de mácula por la edad, no te afecta todo el campo visual, solamente te afecta la porción central, o sea, aquella zona de la retina que ve las letras, que ve las caras de las personas, ¿no? Entonces, no te preocupes, esto es un procedimiento que es que se hace de rutina, muchas veces se hace no necesariamente en sala de operaciones, sino en alguna sala de procedimiento menor, y son bastante seguras, ¿no? Pero hay que tomar siempre las precauciones del caso, porque es una dentro de... Sí, Consuelito, entonces para tranquilizarte, tu mamita tiene 90 años, tiene un problemita del corazón, pero tal como lo dice el doctor, esto es un procedimiento, o sea, de las cosas que se pueden hacer. Hasta hace poco la ciencia no tenía cómo tratarlo. Suena horrible pensar en una aguja que entra al ojo, pero esto es una cuestión realmente muy bien controlada, no causó dolor y tiene la chance de poder ayudar a tu mamá y controlar para que no se dañe más esa parte de su ojito que le permite ver. Así que con tranquilidad y conversa con tu médico y que todo salga muy bien. Estoy segura que va a salir muy bien. Claro que sí, hay que tener muchísima fe. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos con más. Estamos hablando hoy día del glaucoma.
Bueno, y ahora vamos a nuestra sección de mitos y estamos hablando acerca del glaucoma, que es el daño del nervio óptico que nos permite ver por el aumento de la presión dentro del ojo. Comencemos con el primer mito. Tener buena vista te asegura que no tienes o no vas a tener glaucoma. Desafortunadamente eso es falso. Lo hemos estado repitiendo durante todo el programa. Glaucoma es un problema silencioso. Para cuando las personas ya comienzan a tener, y no todas lo llegan a tener, dolor, ojo rojo, náuseas, dolor de cabeza, ya puede haber bastante daño del nervio óptico. Y entonces, ¿qué podemos hacer para poder prevenir el avance de un glaucoma? Y ahí está el gran mensaje. Es necesario hacerse chequeos oftalmológicos. La Academia Americana de Oftalmología recomienda que al menos las personas que tienen menos de 40 años tengan un chequeo por lo menos una vez cada 3 o 5 años. Si tenemos algún factor de riesgo, y hemos hablado de la herencia, hemos hablado de la edad, de enfermedades como la diabetes, por ejemplo, los chequeos tienen que hacerse más frecuentemente y en personas mayores de 60 años, por lo menos cada 2 años o cada año. Si usted puede hacerse un chequeo oftalmológico cada año, fantástico. Puede prevenir la progresión de un problema, la detección temprana y la progresión de un problema como este. El segundo mito, el glaucoma solo afecta a los ancianos. Y esto es falso. Si bien es cierto, el glaucoma más frecuentemente se presenta a partir de los 60 años, también hay gente más joven que puede desarrollarlo, de los 40 y los 50. Pero no solamente eso, existen algunos problemas que se presentan incluso en recién nacidos. Por eso la evaluación clínica de un médico es importante. Y finalmente, el tercer mito. La visión perdida a causa del glaucoma puede ser recuperada. Y esto desafortunadamente es falso. Ya hemos visto que cuando la pérdida comienza, y la pérdida usualmente es de lo que se llama el campo visual, que significa dónde veo yo, comienza desde la parte más de afuera y se va cerrando. Por eso las personas con glaucoma terminan viendo como que estuvieran viendo en un tubo. Si ya se pierde la visión, no se recupera y por eso es importante tratar de detectar a tiempo y si las personas les dicen que ya tienen elevación de la presión intraocular, para evitar que se dañe el nervio óptico, tienen que continuar con sus chequeos médicos y si el médico le recomienda unas gotitas para bajar la presión, utilizarlo y utilizarlo de manera religiosa. El tratamiento es de por vida. Y por eso se habla pues que el glaucoma no es la primera causa de ceguera irreversible, pero antes de llegar a eso tenemos que detectarlo y prevenirlo. Vamos rápidamente con los doctores para que nos den ya sus recomendaciones finales puntuales. Empezamos con el doctor Loaiza, por favor. Sí, muchas gracias. Solamente para recalcar que en una población de pacientes que tienen glaucoma, solamente el 50% de pacientes o de personas saben que tienen el glaucoma. El otro 50% no. Y eso es en estadísticas en países desarrollados, pero en países como los nuestros se dice que esto llega hasta el 90%. O sea, ¿qué quiere decir? Que de 100 personas que tienen glaucoma, solamente 10 saben que tienen glaucoma y el 90% no, justamente por todas esas características, que es un problema que el paciente no siente, no le molesta, tiene los dos ojos y un ojo compensa su campo visual del otro y cuando ya se da cuenta ya se demasiado tarde. Entonces, la prevención es importante para detectarlos temprano y para evitar que progrese. De la vista. Vamos rápidamente con las recomendaciones del doctor Treyes. ¿Qué añadimos, doctor? Sí, bueno, chequeo regular a partir de los 40 años, o sea, con las recomendaciones que nos dio la Academia Americana a través de la doctora Patricia, una evaluación por el oftalmólogo frecuentemente, como le digo, en el chequeo regular. Y los pacientes que ya tienen glaucoma también es otra, no es solamente cuando se detecta. Los pacientes que ya tienen glaucoma tienen que cumplir estrictamente con sus gotas regularmente. Es un poco complicado también a veces el cumplimiento desde el punto de vista de factores económicos y también como no se siente muchas veces los pacientes lo dejan. Lo otro es que si ya no funciona el tratamiento médico, también tenemos muchas opciones quirúrgicas actualmente que se pueden tratar y por eso es que podemos lograr
una prevención por encima del 80% si lo detectamos a tiempo. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Waldo Loaiza y al doctor Fabio Treyes. Vamos a tener seguramente una segunda parte de este tema porque han quedado muchísimas preguntas. Hacemos una última pausa y regresamos con lo último de Cuerpo Médico. Nos lleva a pensar sobre el tema de las vacunas. El tema de la coyuntura nos gana. Sí. Bueno, en el tema del COVID, tal como lo habíamos adelantado, ya hacia finales de noviembre se anticipaba que íbamos a tener resultados de los ensayos clínicos de vacunas. Y efectivamente, ya tenemos 4 vacunas que están mostrando que son promisorias estas vacunas. La primera es la vacuna de Pfizer. Esta vacuna de Pfizer hace como una semana y media, y lo habíamos comentado, ha mostrado que es hasta 90% efectiva. Significa de que 100 personas que se vacunan, 90 van a estar protegidas. Pero cuando lo dijimos hace unos días o hace una semana, recién estaban en estudios preliminares. Sin embargo, ya terminaron el estudio. Significa que es la primera vacuna que ya tiene resultados finales. Luego apareció la vacuna rusa, que estos sí son resultados preliminares, y más o menos tiene una efectividad del 92%. Luego ha aparecido otra vacuna, también de Estados Unidos, que es la vacuna Moderna, que tiene una efectividad aparentemente todavía preliminar, pero muy cercano al final, de 94.5%. Y recientemente la vacuna AstraZeneca, lo que le llaman la vacuna de Oxford o la inglesa, también el día de ayer o antes de ayer liberó sus resultados. Y lo que he encontrado es sumamente interesante, que ellos estaban probando 2 diferentes dosis. O sea, le estaban dando a algunas personas dosis completa y un refuerzo al mes de dosis completa. Y a otra gente, media dosis y al mes dosis completa. Y resulta que ese grupo de media dosis y dosis completa, esos son los que tienen una mejor respuesta, con un 90% de efectividad. Entonces tenemos ya 4 vacunas que hacen promisorio lo que vendría hacia el futuro, la posibilidad de tener vacunas que pudieran cortar el problema del COVID. Cada vacuna tiene diferentes precios, tiene diferentes características. Una ventaja de la vacuna de AstraZeneca es que se guarda como cualquier otra vacuna en el refrigerador, mientras que la de Pfizer requiere freezers, ultra freezers. Sin embargo, vamos a ver en los siguientes días, seguramente que vamos a tener resultados de otros ensayos, y cuanto más vacunas hayan, eso significa que probablemente los precios van a bajar, pero tengo que decirles que los precios para los países, pero las vacunas van a tener que ser gratuitas para todos los ciudadanos, y eso también va a pasar aquí en el país. Lo importante va a ser que podamos tener un sistema que pueda permitir que todas aquellas personas que quieran recibir la vacuna la reciban, y esa va a ser la forma de parar esta pandemia. Y mientras tanto, Jennifer, tenemos que seguir cuidándonos. No nos olvidemos, no bajemos la guardia, por favor. Así es, hasta que lleguen las vacunas no hay que bajar la guardia, y nosotros ya tenemos que decir muchas gracias por su gentil preferencia, pero no nos queremos ir sin antes saludar a nuestra querida Teresita Blanco, quien hoy está de cumpleaños, nuestra productora, superproductora. Ella nos había dicho que hoy día es un día especial. Claro que sí, es un día especial para toda la familia de Cuerpo Médico, porque es nuestra superproductora. Ella siempre tiene gestos tan lindos por nosotros, es muy cariñosa, no solamente pues es una buena profesional, sino una mejor persona. Y nos ha demostrado día a día, no solamente pues en el acompañamiento profesional, sino acompañamiento personal, de amiga. Así que, Tere, te deseamos todas las bendiciones del mundo. Cumpleaños, que la pases Tere. lindo, maravilloso. Este es solamente un saludito, así, un inicio de festejos que vamos a tener luego de que se apaguen las cámaras. Que la pases maravilloso, que empieces un maravilloso niño. Y Patricia, que incluso nos ha revelado hoy día que también ha sido incluso hasta cantante de Peña, ella te va a entonar una canción. Happy birthday, Tere, happy birthday para ti, y vamos a estar celebrando definitivamente como se celebra en tiempo de COVID, ¿no? Mandándote un abrazo virtual, que la pases lindo, y lo bueno de cumplir años en tiempo de COVID es que ese cumpleaños no cuenta ese año, eres un año más joven. Y no se olviden, el día de mañana vamos a estar hablando acerca de un problema de los varones que debemos prevenir, que es el cáncer de próstata. Así que acompáñenos el día de mañana. La segunda edición de Cáncer de Próstata, recuerde que Cuerpo Médico va a 4 de la tarde, 10 de la noche, 4 de la tarde es las preguntas en vivo, y si usted quiere volver a ver el programa, a las 10. Hasta mañana, quédese con Francamente.